¡Feliz año nuevo! Akemashite omedetou gozaimasu. Happy New Year. Chikmunamoi. Feliz año, misioneros. Feliz 2026. Os he felicitado las navidades en varios idiomas. En español, en japonés, en inglés y también en vietnamita, que lo he aprendido. Y doy gracias a Dios por estas navidades que me ha regalado aquí. Es verdad que echo de menos el poder vivirlas en un ambiente más familiar y más cercano, pero le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de ser misionero aquí en Japón. Y quería compartir con vosotros en este inicio de año la reflexión que a modo de homilía hice en el año nuevo. Y es que algo similar hago todos los años, porque efectivamente vivimos años en los que si uno se pone a mirar las noticias, pues es muy probable que las noticias que vea le provoquen desesperanza y cierta frustración en el corazón. Pero para los cristianos no debe ser así. Y compartí pues una serie de realidades y acontecimientos que han sido importantes aquí en Japón y que si uno los mira puede tener esta tentación. Hablé, por ejemplo, del tema de las guerras, que se siguen muy de cerca aquí en Japón, obviamente, como en el mundo entero, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Gaza, guerras en distintos lugares de África. Pues estas cosas ciertamente preocupan, ¿no? Y ponen cierta desesperanza en el corazón, viendo que, por ejemplo, la guerra de Rusia lleva ya pues varios años, ¿no? Otro tema es el tema de la economía, y compartía con la gente un dato curioso que miré, y es que a 1 de enero del 2025 un euro valía 162 yenes y a 31 de diciembre del 2025 un euro valía 186 yenes. Eso quiere decir que a lo largo de un año el yen se ha devaluado un 13% con respecto al euro, que es una diferencia bastante grande que de alguna manera empobrece más a los japoneses con respecto a aquellos que usan el euro. Otro tema también que ha sido muy importante ha sido el del precio del arroz. Hay que pensar que el arroz en Japón es como el pan en España. Es un alimento básico y la bolsa de 5 kilos de arroz subió el precio exponencialmente, incluso a más del doble. Y ha sido un verdadero problema en Japón. Otro tema también importante ha sido el tema de la situación un poco tensa que hay en las relaciones entre Japón y China. Y de hecho, según también un acuerdo de Japón con los Estados Unidos, pero también llevado de esta tensión que hay entre Japón y China, el presupuesto que ha aprobado la nueva presidenta de Japón para defensa en el año que viene es un presupuesto récord. Y eso hay que tener en cuenta que en Japón es un dato muy importante, porque el tema de el ejército en Japón después de la Segunda Guerra Mundial ha sido entendido de una manera meramente defensiva. Y es verdad que los japoneses tienen una sensibilidad muy grande con el tema de la paz después de la guerra que vivieron en los años 40, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Así que todas estas cosas, pues uno las mira y claro, tiene la tentación de dejarse llevar por la desesperanza, por el miedo, por la frustración, la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como cristianos que somos y como cristiano que soy, ciertamente vivo esto con esperanza. Es verdad que me preocupa y la preocupación es importante, pero eso no me lleva a la desesperanza, ¿no? Y no me lleva a la desesperanza porque sé como cristiano que Jesucristo ya ha vencido al mal. Jesucristo ha vencido
al demonio. Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte. La victoria es suya, la victoria es de Dios. Pero es verdad que hasta el final de los tiempos, también por nuestro pecado y por la labor también del demonio, pues cuantos más se pierdan, ¿no? Pues dirá el demonio mejor, ¿no? Pero la victoria ya es de Dios. La victoria es de Jesucristo muerto y resucitado. Y eso ciertamente pone paz en el corazón. Es como cuando uno ve una película y sabe el final y sabe que al final los buenos van a ganar, pero cuando los buenos están pasando por dificultades se siente preocupado, pero al mismo tiempo tiene esa paz en el corazón de saber que finalmente todo acabará bien, ¿no? Sin embargo, eso solo no basta, porque si fuéramos meramente espectadores de una película que sabemos que va a acabar bien, pues en el fondo es algo que no va con nosotros, porque no estamos dentro de esa película. Falta algo ahí. Y ciertamente lo que pasa es, ¿y yo qué puedo hacer en medio de todo este panorama que contemplamos? Y aquí este año he de decir que lo que más me interpela a hacer, a tomar parte en esta película, es el tema de la evangelización, es el tema del anuncio de Jesucristo. Porque en todos aquellos puntos donde la desesperanza se puede hacer presente, si anunciamos a Jesucristo, podemos poner esperanza en el corazón de esa gente. Porque Jesucristo es la respuesta completa y definitiva a los deseos y anhelos más profundos del corazón humano. Así que allí donde se puede poner desesperanza por los acontecimientos adversos que se pueden vivir, con Jesucristo se puede recuperar esa esperanza. Así que, ya digo, esa llamada que siento a participar de la película, a involucrarme, a hacer, a poner de mi parte, pues fundamentalmente tiene que ver con esto, con la evangelización y con el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Por eso en este comienzo de año le pido al Señor que me aumente el espíritu misionero, y lo pido también para vosotros. Un abrazo muy grande, misioneros. Feliz año 2026.